niño profético de 3 años, manifiesta revelaciones celestiales sobre la muerte, milagro confirmado en el corazón del pequeño pueblo de Villa Esperanza. Un halo de luz celestial pareció descender en la misa del domingo, donde la gente se congregaba con fervor y devoción. Allí, frente a la venerada imagen del santo patrono, San Juan Bautista, un niño de 3 años llamado Juanito se atrevió a hablar, y su voz resonó como un eco divino. He visto a los ángeles, mamita, me mostraron el camino al cielo, decía, con una claridad que desarmaba a los grandes. Los feligreses, de pie, con la boca abierta y los corazones palpitando, sintieron como la atmósfera se llenaba de una energía palpable, como si Dios mismo estuviera escuchando. A medida que su palabra se difundió por el pueblo, las luces titilaban en los corazones de los habitantes. Este pequeño, educado en un hogar donde la fe y la oración eran el pan de cada día, encendió la llama de la esperanza en aquellos que quizás dudaron alguna vez de la presencia de lo divino. María, la madre de Juanito, con rostro radiante y lágrimas de emoción, se encontró en medio de sus vecinos. Algunos aclamaban la veracidad de su hijo, mientras que otros fruncían el ceño, llenos de escepticismo. Es solo un niño, decían, tratando de desviar la mirada de lo extraordinario, pero aquel niño, con esa sonrisa celestial, continuaba hablando de cosas que parecían fuera de este mundo. Los ángeles tienen alas tan grandes como el cielo, y me dijeron que hay amor eterno. La congregación, dividida entre la fe y la duda, comenzó a experimentar un estremecimiento colectivo. El viejo don Pablo, que había estado postrado en cama por meses, finalmente se levantó cuando escuchó a Juanito hablar de sanación. ¿Qué es esto?, murmuran los fieles, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. En ese mismo instante, un rayo de luz se coló entre las nubes, iluminando la escena como si el cielo mismo estuviera abriendo sus puertas. La tensión crecía en Villa Esperanza. Don Luis, el escéptico del pueblo, comenzó a reunir una especie de comitiva. Él lideraba a quienes buscaban desmentir el milagro del niño. Con mirada desafiante, cuestionaba a María, quien, aunque desgastada, mantenía la frente en alto. Juanito es un regalo de Dios, decía, mientras recitaba oraciones de fe. Su determinación inspiraba a algunos, pero también avivaba el fuego de las dudas en otros. La lucha entre la luz y la oscuridad resonaba en los corazones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar, con el eco de la discusión aún resonando. Juanito se acercó a la plaza del pueblo, donde la gente se había reunido, algunos con fe ardiente y otros con la sombra de la duda en sus corazones. Con un pequeño crucifijo en mano y una mirada que parecía brillar con luz propia, dijo: los ángeles también me dijeron que debemos estar unidos. Las palabras del niño calaron hondo y, en ese instante, todo cambió. Una paz inexplicable lo envolvió todo, preparando el escenario para la revelación que todos esperaban. El murmullo se convirtió en silencio reverente, y con una luz divina apuntando hacia el niño, todos contuvieron el aliento. ¿Qué otras maravillas desvelará Juanito en su camino hacia el cielo? La expectación llenaba el aire, dejando a todos anhelando más. La plaza de Villa Esperanza se llenó de un silencio sagrado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todos los ojos estaban fijos en Juanito, cuyo pequeño rostro irradiaba una serena claridad. A medida que sus palabras, dulces y firmes, flotaban en el aire, parecía que el ambiente se llenaba de una presencia tangible. Las antiguas dudas comenzaban a desvanecerse, dejando lugar a una esperanza que renacía en los corazones de los presentes. Cuando estamos juntos, mamita, los ángeles cantan más fuerte, continuó el niño, expresando con esa inocencia sincera lo que había presenciado. Su voz pequeña desbordaba la grandeza de la revelación, resonando en cada rincón de la plaza. Pequeños y grandes sintieron que, de alguna manera, estaban siendo tocados por lo divino. Allí, en medio de su cotidianidad, el pueblo empezaba a experimentar algo sobrenatural,
Las parejas que se habían distanciado por diferencias y rencores comenzaron a mirarse de nuevo, a reconectar sus manos. Los niños, con los ojos brillando, se acercaban a sus padres con una fe desbordante, deseosos de comprender las maravillas que se estaban desatando. Hasta el escéptico don Luis, que se había mantenido al margen de la oración, se sentía intrigado por la luz que emanaba el niño. Las dudas comenzaron a agitarse como hojas secas en el viento. María, la madre de Juanito, se encontraba profundamente conmovida. Las lágrimas caían de sus ojos, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. Miró a su alrededor, viendo cómo la gente, una a una, comenzaba a levantarse en fe. Su corazón palpitaba por lo que había tenido que enfrentar, pero ahora, la certeza de que su hijo traía un mensaje del cielo le daba fuerzas. Justo en ese instante, la luz que los había envuelto pareció intensificarse, y la atmósfera vibraba con energía. Los murmullos cesaron, y una brisa suave acarició los rostros de las almas reunidas. Juanito levantó su manita, como si convocara la atención de todos los ángeles celestiales. «Hay algo más que quiero compartir», dijo con esa voz que parecía resonar desde lo alto. La gente se acomodó más cerca, ansiosa por escuchar. ¿Qué más podía revelar este pequeño profeta de 3 años? La expectativa era palpable, las sombras de la duda se entrelazaban con la luz de la fe, creando un tapiz que abarcaba las emociones del pueblo. Fue entonces cuando Juanito cerró los ojos por un momento, como si se sumergiera en una profunda conexión con el universo. Su de repente expresión tranquila se transformó, como si se estuviera preparando para dar un paso más hacia lo sagrado. Los ángeles me dijeron también que hay muchas personas a las que debemos ayudar. El amor se comparte, ¿verdad?, afirmó con una convicción que lograría calar en el alma de todos. Las palabras se sentían como un suave toque de Dios entre la comunidad. Una inspiración llegó, como un susurro, instando a aquellos presentes a escuchar y actuar. María sintió el calor en su pecho, un nuevo propósito floreciendo en su interior. Las dudas que habían nublado su día a día se disipaban en la claridad de esa verdad. Mientras algunos empezaban a comentar entre sí sobre cómo podrían ayudar a quienes lo necesitaban, otros miraban al cielo, buscando entendimiento, esa conexión divina que los invitaba a la acción. Las discusiones se tornaron en declaraciones de fe, de unidad. Juanito, el niño profético, había plantado la semilla del amor y la solidaridad a su alrededor, pero mientras la esperanza crecía, una nube oscura apareció en el horizonte. La mirada de don Luis se endurecía, incluso entre la transformación que observaba. Él no se iba a rendir tan fácilmente, y en su mente, una nueva estrategia comenzaba a tomar forma. La historia de Juanito apenas comenzaba a desvelarse, y las decisiones que tomarían tanto los escépticos como los creyentes tendrían un impacto que retumbaría por toda Villa Esperanza. ¿Cómo enfrentaría el pueblo la aparición de esta nueva sombra que acechaba su renacimiento espiritual? ¿Qué pruebas esperarían en el camino por venir? La inquietud llenaba el aire, dejando a todos con preguntas gloriosas por resolver. La plaza de Villa Esperanza rebosaba de vida, pero también de expectación. Mientras Juanito dejaba caer su manita, las palabras que había compartido seguían resonando en los corazones. La luz que lo rodeaba parecía tener un eco, una melodía que inspiraba a todos a actuar. Las primeras acciones comenzaron a tomar forma. María, aún temblando por la revelación de su hijo, se unió al grupo que se formaba cerca del altar improvisado. ¿Cómo podemos ayudar?, preguntó con fervor, sintiendo que la semilla de amor que Juanito había sembrado requería de ella también. Otros la seguían, y pronto fueron muchos los que comenzaron a proponer ideas. Se respiraba una atmósfera de empoderamiento. Mientras tanto, don Luis observaba desde la sombra. Su mirada destilaba desconfianza. Para él, todo esto era un juego de ilusiones. «¿Qué saben de verdad?», murmuró entre dientes, aferrándose a sus prejuicios. Pero, en lo profundo de su ser, algo inquieto se movía. La luz que irradiaba el niño y el aliento de su mensaje le provocaban preguntas que no podía callar. «Don Luis», le gritó José, un joven del pueblo que siempre había tenido admiración por el anciano, «¿por qué no se une a nosotros? Este es el tiempo de hacer el bien. Es hora de dejar atrás las penas». Aquella intervención lo confrontó. Don Luis apretó los puños,
sintiendo cómo la frustración luchaba con la curiosidad. La chispa de Juanito había encendido algo que él creía extinguido, una conversación comenzó a tomar forma. Un grupo de jóvenes ideaba una recolecta de alimentos para los necesitados, imaginando una cena comunitaria. Otros hablaban de visitar a los enfermos, ofreciendo compañía y palabras de aliento. Las ideas volaban de mente a mente, palpables y llenas de pasión. Juanito, observando desde su rincón, sonreía. Había dicho lo que debía. Estaba deseoso por ver los frutos de su revelación. El amor se comparte, repetía en su mente, y en su pureza, entendía el poder que eso tendría. Sin embargo, la atmósfera cambió bruscamente cuando un murmullo emergió entre la multitud. «Escuchen», gritó Rosa, una anciana que había sido parte de la comunidad toda su vida. «He oído que don Luis se siente inquieto. Pero, ¿cómo puede dudar de la bondad de nuestros corazones?» La tensión se palpaba en el aire. Todos los ojos estaban fijos en el anciano, que permanecía en silencio, luchando con sus pensamientos. ¿Qué haría? ¿Se encerraría en su escepticismo o daría un paso hacia la fe que se estaba erigiendo ante él? Lejos de la plaza, en su pequeña casa, una sombra oscura merodeaba. De repente, una brisa fría corrió por las calles, y un estremecimiento recorrió el cuerpo de don Luis. En el fondo de su ser, sentía que lo que estaba ocurriendo no era solo un juego de luces. Había algo más grande en juego. Algo que anhelaba ser descubierto. Juanito sentía que su misión iba en aumento. Con una determinación que solo un niño puede tener, miró a la multitud y exclamó, «Necesito que me ayuden a mostrar amor a todos, no solo a nuestros amigos. Hay quienes están muy lejos». Su voz resonó como un llamado, y un nuevo propósito se encendió en el corazón de cada uno presente. A medida que la plaza se llenaba de planes y esperanzas, la sombra de don Luis permanecía. Consciente de que la verdad estaba lentamente desnudándose ante él, se enfrentaría a una prueba de fe. Las decisiones que todos estaban por tomar, incluyéndolo a él, determinarían no solo el destino de Villa Esperanza, sino también su propia alma. Todos se preguntaban, ¿quiénes se unirían a la misión de Juanito? ¿Qué decisiones tomaría don Luis ante el llamado a la ayuda y al amor? Las respuestas eran inciertas, pero la luz de la esperanza brillaba con intensidad. La historia de Villa Esperanza estaba por cambiar. ¿Estaban listos para afrontar juntos el nuevo desafío? La tensión en la plaza se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos se desvanecían en un silencio expectante, mientras cada mirada se posaba en don Luis, quien, a medida que escuchaba las palabras de Juanito, sentía una lucha interna que no podía ignorar. La luz que emanaba el niño ya no era solo un brillo en sus ojos, era una invitación a algo más profundo, algo que él había creído perdido. Rosa, viendo la indecisión del anciano, decidió dar un paso adelante. Con voz suave y firme, ella le habló de una manera que solo alguien con años de sabiduría podría hacer. Don Luis, dijo, los grandes cambios empiezan con pequeños pasos. Nadie espera que lo acepte todo de inmediato. Solo escuche a su corazón. A veces, la verdad está disfrazada de dudas. Las palabras de Rosa resonaron como campanas en el alma de don Luis. En su interior, una chispa comenzó a encenderse, una que llevaba años ahogada bajo la pesada carga de sus escepticismos. Miró al niño que seguía radiante de alegría, con su pequeña mano estirada, como el faro que guiaba a un barco perdido en medio de la tormenta. Mientras tanto, María no perdía oportunidad de inspirar a los demás. Se acercó a un grupo de mujeres y comenzó a compartir la visión de Juanito. ¿Qué tal si organizamos un taller de manualidades? Haremos juguetes para los niños que no pueden jugar. Ellos también necesitan amor, sugirió con una voz llena de entusiasmo. Las mujeres rápidamente se mostraron emocionadas y comenzaron a murmurar ideas sobre los colores y materiales que necesitarían. Un murmullo de voces colectivas se alzó, llenando la plaza con un nuevo aire de unidad. Se formaron comités, se discutieron ideas sobre cómo llevar amor a cada rincón de Villa Esperanza. Pero en la mente de don Luis, la idea de participar seguía siendo un océano tormentoso. ¿Debo dejar que una luz tan pequeña me guíe?, pensaba mientras se tragaba su orgullo. Al mirar a los jóvenes que se organizaban con ansias, una pregunta se asentó en su corazón: ¿y si me estoy perdiendo de algo grande?
los pensamientos se agolpaban en su mente, pero algo estaba cambiando dentro de él. A cada instante, una verdad se volvía más clara, el temor ya no podía ser su maestro. Con un paso tembloroso, se acercó al grupo donde Juanito estaba, justo cuando el niño miraba hacia él, como si hubiera estado esperándolo. Juanito, comenzó don Luis, su voz un hilo de emoción. He sido un viejo tonto aferrado a mis dudas. Quiero ayudar, pero tengo miedo de perderme. ¿Es verdad que el amor puede hacer que todo cambie? Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero el eco que dejaron en el ambiente fue profundo. Las miradas de la gente se volvieron hacia Juanito, ahora sereno, y sonrió con ternura. El amor siempre es la respuesta, don Luis. Es el hilo que conecta nuestros corazones. Nunca es tarde para empezar a compartirlo. Al escuchar eso, don Luis sintió un calor en su pecho, una paz que no recordaba haber sentido antes. Era como si el peso de años de escepticismo comenzara a desvanecerse. Y en ese momento, un relámpago de claridad lo atravesó. Se dio cuenta de que no estaba solo en su viaje, que la comunidad estaba allí, dispuesta a caminar con él. El eco de la aceptación rebotó en la plaza, y una oleada de reacción fluyó entre la gente. Sí. Hay que hacerlo. Gritaron algunos, mientras otros comenzaron a planificar dónde y cómo empezar con esas labores de amor, pero, al mismo tiempo, en el fondo de la plaza, una sombra parecía observar. Había algo oscuro que aún acechaba, algo que podía amenazar este nuevo despertar de esperanza. Las risas y los planes se mezclaban con el murmullo inquietante de voces olvidadas, aquellas que hablaban de pérdidas y despedidas. La noche comenzaba a caer y las primeras estrellas asomaban en el cielo. Juanito, con una mirada llena de confianza, dijo, a veces, tenemos que perder algo para ganar más. Pero hay que estar dispuestos a dejarlo ir. Todos sintieron un escalofrío. ¿Qué significaba realmente esa declaración? Mientras la comunidad empezaba a tomar acción, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Las luces titilantes empezaban a adoptar formas y sombras que no se veían antes. Las preguntas flotaban en el aire, ¿qué se perdería? ¿Qué dolor antiguo debía ser liberado para dar paso a esta nueva era de amor? La plaza de Villa Esperanza vibraba con un nuevo propósito, pero la verdadera transformación aún estaba por venir, traída por un niño que, sin saberlo, sería el catalizador de un cambio que marcaría las vidas de todos. El eco de la luz seguía resonando. Y, mientras esperaban el amanecer de un nuevo día, la pregunta seguía en el aire, ¿están listos para enfrentar lo desconocido que se avecina? Las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse, escurriéndose entre las calles de Villa Esperanza. Quizás Dios mismo fuera el autor de cada nuevo día. Las risas y murmullos de la noche anterior habían dejado un eco vibrante, mientras los habitantes de la plaza se iban acercando, llenos de una ansiedad mezclada con esperanza. Se podía sentir en el aire, un cambio estaba en camino. Don Luis, ahora un hombre diferente al que era la noche anterior, con el corazón palpitante, se levantó antes que el sol. La luz del día reflectaba en su rostro la decisión de abrazar un nuevo camino. Se asomó a la ventana y vio a los vecinos compartiendo ideas, organizándose y sonriendo. La imagen lo llenó de alegría, como un aceite que se derrama sobre un mantel limpio. Al salir de su casa, el aroma del café recién hecho y las risas infantiles danzaban por el aire. Se unió al grupo junto a Juanito, que estaba rodeado de los niños del barrio, armando los primeros prototipos de los juguetes que crearían para aquellos que no tenían nada. Nunca había visto al niño tan radiante, como si una sabiduría antigua habitara en su pequeño ser. Hoy es un gran día, don Luis, le dijo Juanito, sus ojos brillaban con una luz que solo él podía irradiar. Vamos a hacer magia con nuestras manos. Cada juguete que creemos será como una semilla de amor que crecerá en el corazón de un niño. Don Luis se sintió abrumado. Ese niño era como un ángel, llevándole a comprender la verdad más pura del amor. Mientras compartían materiales y risas, don Luis pudo ver cómo cada niño aportaba su parte, usando su imaginación y creando algo que trascendía lo físico. De pronto, las dudas que solían nublar su mente parecieron desvanecerse, y una calma profunda reemplazó cualquier sentimiento de incertidumbre, pero en un rincón de la plaza, la sombra que había observado durante la noche comenzó a hacerse más visible.
El aire se tornó frío, y un silencio opresivo lo envolvió todo. Algunos niños comenzaron a ralentizar su ritmo, sintiendo la presencia de algo que no podían definir. Era como si la oscuridad tuviera una voz tenue, susurrando que existían miedos, inseguridades y recuerdos a los que no se les había hecho frente. María, sintiendo la inquietud en el ambiente, se acercó al grupo y dijo con firmeza: hoy no solo vamos a hacer juguetes. Vamos a romper esas cadenas que nos ataban al miedo y la tristeza. Vamos a declarar que el amor vence a la oscuridad. Las palabras despertaron murmullos de acuerdo entre los presentes, alzando el ánimo y la voz. Fue entonces cuando Juanito se detuvo y miró directo a don Luis. Quizás hoy sea el día en que debemos dejar atrás algo que nos pesa. Sus palabras resonaron como un eco en el alma del anciano, recordándole que había cosas que le costaba soltar, penas que lo habían acompañado durante años como una sombra persistente. ¿Podríamos abrir nuestros corazones para liberar esos recuerdos dolorosos?, preguntó Juanito, con una ternura incomparable. Don Luis sintió un nudo en la garganta. ¿Las luchas pasadas, las incertidumbres, podría realmente soltarlas? ¿Haría falta perder esas viejas cargas para abrazar el nuevo futuro que la comunidad estaba construyendo? Mientras la plaza se llenaba de luz y esperanza, cada uno de los presentes miraba al niño, sintiendo que su inocencia traía una revelación poderosamente liberadora. Comprendieron que para dar amor hay que soltar, y esto encendió en ellos el coraje de enfrentar no solo el desafío de crear juguetes, sino también el de enfrentar sus propios demonios. De repente, se escuchó un leve murmullo en el aire, como si algo o alguien estuviera queriendo ser escuchado. Las miradas se volvieron hacia la dirección del sonido, y todos sintieron un escalofrío. La oscuridad parecía palpitar y la pregunta flotó en el aire: ¿están dispuestos a enfrentarse a lo que acechaba en la sombra? La atmósfera se volvía densa. Lo desconocido les llamaba, prometiendo no solo el desafío de la creación, sino también el del descubrimiento. Este día sería más que un simple taller de manualidades, sería un viaje hacia la luz que, por fin, podría sacar a la comunidad de la oscuridad. Mientras los corazones latían en un mismo ritmo, la plaza esperaba el siguiente movimiento. ¿El amor realmente podría vencer a lo que acechaba? Las tensiones en la plaza se podían sentir como un pulso colectivo. El aire, cargado de una mezcla de esperanza y temor, hacía que cada corazón latiera con fuerza. Un momento, uno solo, podía cambiar la trayectoria de sus vidas. Don Luis miró a Juanito, quien aún brillaba con esa luz especial en sus ojos, y se encontró queriendo protegerlo. Pero la esencia pura del niño le recordó que la verdadera protección venía de enfrentarse, no de esconderse. María, ese pilar de fe, alzó su mirada al cielo como si esperara una señal, y de pronto, en un destello de luz, un pájaro sobrevoló la plaza. Era un ave solitaria que se deslizó por el aire grisáceo. Cualquiera lo hubiera visto como un simple animal. Sin embargo, en ese instante, tanto los niños como los adultos sintieron que era un símbolo de libertad, una invitación a romper los grilletes de la oscuridad. «Miren. Aquel pájaro nos está enseñando algo», exclamó Juanito, levantando su pequeño brazo, señalando hacia el cielo. «Volar alto es dejar atrás lo que no nos sirve». Sus palabras resonaron con fuerza, generando murmullos de empatía y asombro entre sus compañeros. Don Luis, sintiendo el peso de su propia historia, recordó las veces que dejó que el miedo le detuviera. Las decisiones que lo habían hecho desistir ante los pequeños sueños, ante sus propias ilusiones. ¿Era este el momento de dejar ir esas ataduras? La respuesta casi pudo sentirla como un soplo en su oído, alentándolo a dar el primer paso. Sí, Juanito. Quizás hoy debemos alzar nuestros corazones y dejarnos llevar. En el amor, encontramos la fuerza que nos hace volar, dijo don Luis, su voz resonando con una convicción renovada. Las palabras fluyeron de su boca, llevándolo a un estado de liberación que nunca había conocido. Los niños comenzaron a rugir de alegría, llenos de energía e inocencia, invitando a cada adulto a unirse a su danza de revelación. Las risas estallaban como fuegos artificiales, rompiendo el silencio de la opresión que había empezado a asentarse. La oscuridad, que antes parecía una sombra temible, ahora provocaba un profundo sentido de desafío. María y Juanito dirigieron al grupo a un círculo, donde cada uno tomó un momento para compartir una carga que querían soltar.
Colocando sus manos sobre el corazón, comenzaron a expresar sus miedos. Yo tengo miedo a fallar, confesó una joven. Yo temo no ser suficiente, murmuró otra. Con cada confesión, las lágrimas se mezclaban con sonrisas, creando un sentido de comunidad que envolvía a cada persona. Ahora, dejemos nuestras cargas en el centro del círculo, sugirió María. Símbolos de nuestros miedos, pero también de nuestra decisión de dejar ir. Con un gesto, se colocaron en el suelo piedras que simbolizaban sus temores, y luego, con una mano en el corazón y la otra extendida al frente, comenzaron a cantar. Sus voces resonaban mientras las sombras del pasado eran arrastradas por la melodía. Esta música, que emergía de sus corazones, se sentía como una oración colectiva, una súplica al cielo para que la luz inundara cada rincón oscuro de sus vidas. Con cada nota, entendían que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas, que el perdón resplandecía con la luz de un nuevo día. El amor vence a la oscuridad, repetían, repitiendo el mantra mientras el sol ascendía en el horizonte, bañado por un resplandor divino, pero, justo cuando la última nota se desvanecía, una aparición inesperada interrumpió el tenaz momento. Una figura oscura emergió del fondo de la plaza, como una sombra de sus propios miedos que tomaba forma. La atención de todos se dirigió al rostro desencajado de un anciano que parecía familiar. La plaza se sumió en un profundo silencio, los corazones comenzaron a palpitar nuevamente en una mezcla de expectativa y temor. Quien se atreve a enfrentar al miedo que se presenta, resonó su voz, cortante como un cristal, activando lo que había quedado latente en cada uno de ellos. La pregunta colgó como una nube eléctrica en el aire, listos para un desafío inesperado. Y así, un nuevo capítulo se abría ante ellos, titilante y lleno de promesas. ¿Podrían confrontar esta sombra y seguir avanzando hacia la luz? La historia apenas comenzaba. La figura oscura en la plaza parecía tener el peso de los años en su rostro, cada surco del tiempo era un eco de historias pasadas. Aquella voz profunda resonó como un llamado, un reto personal que caló en el corazón de cada presente. Juanito, con su espíritu inocente, miró al anciano con curiosidad. Yo quiero enfrentar mis miedos, dijo con voz firme, un destello de valor brillando en sus ojos. Sin duda, el pequeño intuía el peso del desafío, pero su fe no conocía límites. El silencio se rompió, y una mezcla de murmullos y exclamaciones surgieron de la multitud. ¿Quién eres tú?, preguntó María, sosteniendo la mano de Juanito con fuerza. La pregunta flotó en el aire, como si fuera un susurro del alma colectiva que ansiaba respuestas. El anciano se acercó, su presencia parecía desafiar la misma esencia del miedo. Cuanto más avanzaba, más podía la multitud sentir como una brisa fresca recorriera la plaza. Soy el reflejo de sus ansiedades, susurró, su voz envolviendo cada corazón, soy el eco de aquellas dudas que no se han atrevido a enfrentar. Las palabras del anciano, como flechas cargadas de verdad, penetraban el alma de cada uno. Don Luis sintió un leve escalofrío, una revelación de lo que había escondido durante tanto tiempo. No eran solo palabras, era el mundo de sus temores que había estado latiendo en su pecho sin ser reconocido. Si quieres avanzar, debes arrojar lo que te limita, continuó el anciano. Cada miedo es como una raíz que impide el crecimiento de tu espíritu. Ahora, elige qué has de dejar ir. Los miembros de la comunidad intercambiaron miradas. El desafío no era solo una confrontación, era una oportunidad, un regalo disfrazado de prueba. Poco a poco, el grupo comenzó a reflexionar sobre sus miedos. Algunos temían el fracaso, otros la soledad. Mientras tanto, Juanito, con su simpleza, se adentraba más en la esencia del momento. Quizás solo necesito dar el primer paso, logró articular con tranquilidad, ya no quiero tener miedo de soñar. La frescura de su inocencia iluminó la plaza, y los adultos se vieron obligados a enfrentar la profundidad de sus propias palabras. ¿Y tú, don Luis? ¿Qué miedo piensas dejar ir? La voz de Juanito fue directa, casi como una llamada a la acción. La mención de su nombre hizo que todo se detuviera, el sonido de las aves al fondo, las risas de los niños, e incluso la brisa se volvió expectante. Don Luis, sintiendo que era su turno, se tomó un momento. Cada ojo estaba sobre él, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla de vulnerabilidad y fuerza.
Me asusta el pensar que soy insuficiente, confesó, su voz temblando levemente. Un silencio profundo cubrió la plaza. Cada confesión se sentía como una oración elevada hacia lo alto, conectando a todos en un lazo de humanidad. María se acercó y, con una suavidad maternal, colocó su mano sobre el hombro de don Luis. No somos solos en esto. Juntos, podemos enfrentar lo que sea, prometió con dulzura. El anciano sonrió, su rostro se iluminó cuando vio cómo las palabras estaban impactando vidas. Dijo, el miedo tiene el poder de transformarse en luz si están dispuestos a compartirlo. Recuerden que hay fortaleza en la comunidad. Los corazones comenzaron a latir en un ritmo nuevo, entrelazándose en un solo compás de esperanza. Se sentía como si cada uno tuviera una piedra en su mano, pero también como si tuvieran la fuerza para desprenderse de ellas. Sin embargo, en medio de la transformación, el cielo comenzó a oscurecerse. Un rugido distante resonó, y el viento dejó de ser suave, convirtiéndose en un viento afilado y fuerte. ¿Qué sucede?, preguntó Juanito, frunciendo el ceño. ¿Son los miedos que están volviendo? Hay más en juego aquí, murmuró el anciano, casi para sí mismo, mientras la intensidad del ambiente aumentaba. La esencia de los temores que habían liberado comenzaba a manifestarse, creando un nuevo desafío en la plaza. La atmósfera estaba cargada de promesas, pero también de incertidumbre. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaban preparados para enfrentar una nueva prueba que llegaba con la tormenta? La comunidad, ahora unida, estaba a punto de descubrir el poder de su fe colectiva. Pero, ¿serán fuertes ante lo que se avecina? La historia estaba lejos de terminar. La plaza, ahora envuelta en una neblina oscura y ominosa, parecía un escenario sagrado y aterrador al mismo tiempo. Los rostros de los presentes estaban marcados por la confusión y la expectativa. Don Luis dio un paso adelante, desafiando al miedo que latía en su pecho. No podía permitir que la tormenta lo detuviera. Tal vez, empezó a decir, el miedo no es algo que se va por completo, sino algo que aprendemos a llevar con nosotros. Las palabras de don Luis resonaban en la multitud, abriendo un camino de entendimiento. La mujer que vendía flores a un lado de la plaza asintió, reconociendo que su inseguridad la había mantenido en un rincón sin explorar. Juanito, con su mirada despierta, miró al anciano y sintió que algo dentro de él ardía con fuerza. Con una voz que parecía surgir del fondo de su ser, exclamó, si todos tenemos miedo, entonces todos podemos ser valientes juntos. Su fervor parecía enfrentar el viento gélido que intentaba arrastrar la fe de la comunidad. De repente, una luz brillante emergió de la nada en el corazón de la plaza. Era como si una puerta al cielo se hubiera abierto. La multitud, hipnotizada, se volvió hacia la fuente de la luz. El anciano sonrió, recordando que la valentía se manifiesta en los momentos más inesperados. Vean, dijo el anciano con voz firme pero llena de ternura, lo que ven no es solo luz. Es la esencia de sus propios corazones, iluminando lo que antes temían enfrentar. La revelación lo transformó todo. Del caos y la oscuridad surgió una claridad deslumbrante, un poderoso recordatorio de que cada uno podía convertir su miedo en una antorcha de esperanza, pero no solo era la luz. En la lejanía, sombras comenzaron a tomar forma, danzando en el aire. Eran figuras vagamente conocidas, representaban los temores ocultos que cada uno había mencionado antes, el terror a la soledad, la angustia ante el fracaso, la lucha contra la duda. A medida que aparecían, parecía que el cielo respiraba con ellas. La voz del anciano resonó una vez más, no temas a lo que ves. Esto es parte de ustedes y, juntos, debemos enfrentar estas sombras. La verdadera valentía proviene de reconocer lo que nos limita. El viento, que inicialmente traía consigo la fría brisa de la incertidumbre, ahora se sentía como un susurro cálido, empujando a cada uno a dar un paso adelante. María, sintiendo la fuerza de su conexión con don Luis y Juanito, gritó, juntos podemos despejar lo que enfrente nuestro camino. Nuestros miedos no nos definirán. Sus palabras se convirtieron en un canto desesperado que resonó entre los corazones de los presentes. Los murciélagos alertados comenzaron a revolotear, pero esa era una danza de vida, un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay movimiento y esperanza. Así, uno a uno,
la gente empezó a levantarse, a unirse en torno a la luz, cada voz, cada historia resonando juntas en una canción de fe. A medida que el murmullo se convirtió en un clamor de unidad, el anciano observó con satisfacción. Esto es el poder de la comunidad, dijo, con los ojos brillando como estrellas. Juntos son una fuerza formidable, una luz que puede romper las sombras. Y mientras la comunidad se abrazaba, un trueno retumbó en el horizonte, resonando como un eco de lo divino. ¿Qué vendría ahora? ¿Era este el comienzo de una transformación que redefiniría no solo su fe, sino también su destino? Con esa pregunta flotando en el aire, una nueva luz pareció emanar del centro de la plaza, comenzando a girar, formando un vórtice de energía que les llamaba. La expectativa se profundizaba. ¿Serían capaces de entrar en ese nuevo horizonte que se les ofrecía? La historia estaba lista para su siguiente capítulo. La luz en el centro de la plaza comenzó a girar con una energía vibrante, casi palpable. Era como si el mismo cielo se hubiera bajado para unirse al clamor del pueblo. Don Luis y los demás sintieron que la gravedad de su unión los mantenía firmes, pero a la vez los llamaba a avanzar. Este instante trascendental parecía un puente hacia un nuevo comienzo. Juanito, aún encendido por su declaración de valentía, dio un paso al frente. Se le notaba el corazón latiendo con fuerza. «No estamos solos», gritó. «Los ángeles nos acompañan». Su voz resonó con una convicción que atravesó el viento. Los murmullos se apoderaron de la multitud, como un eco de asombro ante la afirmación del niño. Miradas de incertidumbre se encontraron con el brillo de la esperanza, la luz se intensificó, y con ella, un suave susurro comenzó a llenar el aire, como un canto divino que envolvía a todos, llenando sus corazones de significado. Los miedos no nos vencerán, porque somos más que somos. Somos hijos de la luz. Las palabras calaban hondo, y muchos comenzaron a llorar de emoción, sintiendo que sus inquietudes eran levitadas por aquella música etérea. Una figura pequeña y luminosa se hizo notar en medio de la luz. Era la imagen de un niño, probablemente no más grande que Juanito, pero su presencia era poderosa. Con una mirada serena, el niño parecía conocer el alma de cada persona ahí reunida. Sin pronunciar una palabra, solo al extender sus manos, sus gestos ya decían lo que el corazón anhelaba: unidad, amor, liberación. El anciano, sintiendo la conexión espiritual que crecía, se arrodilló, invitando a los demás a seguir su ejemplo. Uno tras otro, los presentes comenzaron a descender al suelo, creando un círculo de humildad y reverencia. ¿Qué milagros enviarían del cielo en aquel instante? Si tan solo pudiéramos ver nuestro verdadero potencial, murmuró don Luis, dejando que la luz lo abra, podríamos enfrentar cualquier sombra que se nos presente. Y mientras hablaba, un torrente de energía pareció fluir desde el niño hacia las almas reunidas. Algunos comenzaron a murmurar oraciones, otros cerraron los ojos en meditación profunda. La plaza estaba en comunión, como un solo ser, vibrando en un mismo tono divino. María sintió una oleada de voluntad arder dentro de ella, aquella fuerza que la empujaba a levantarse y hablar. «Venid, hermanos, tomemos la luz que se nos ofrece. Hoy es el día de nuestro renacer». Su voz se elevó, pura y clara, como un llamado a la acción. La comunidad, cautivada por esa energía celestial, comenzó a levantarse lentamente, tomados de las manos, fortalecidos por aquel niño prodigio que con su presencia estaba marcando un nuevo rumbo. En ese momento, cada dificultad parecía desvanecerse por la fe compartida. Sin embargo, entre toda esa luminosidad, una sombra persistente brotó por un instante, creando un revuelo súbito entre la multitud. Un grito ahogado surgió de un rincón. «Temo lo desconocido. ¿Y si este camino nos lleva a más dolor?». La inquietud rompió la armonía, como una grieta en el cristal. ¿Es el miedo tan fuerte como para contrarrestar la luz que hemos encontrado?, reflexionó don Luis, mirando a cada rostro. La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que resonaba. Mientras la luz del niño intensificaba su resplandor, una nueva realidad se iba desnudando ante ellos. ¿Qué poder tendrá la fe para superar la duda? ¿Podrán esos corazones entrelazados enfrentar lo que aún no comprenden? La expectativa caía como lluvia nueva, sembrando el suelo fértil de promesas y milagros por venir.
¿Estarán listos para desatar lo que sus almas ansían ver? La historia está lejos de haber terminado. La plaza de Villa Esperanza se había transformado en un lugar de luz y esperanza, un espacio donde los corazones se entrelazaban en la búsqueda de un propósito mayor. El joven Juanito, con su pequeño cuerpo irradiante de fe, se había convertido en el símbolo del cambio. Aunque aún era un niño, su voz resonaba con la fuerza de 1000 ángeles, llamando a la unidad y a la acción. Mientras la gente se unía en una danza de amor, una sombra seguía acechando en los márgenes de la plaza, recordándoles las dudas que aún estaban latentes. Don Luis, ese anciano que había valado por tanto tiempo en la oscuridad de su escepticismo, sentía como una lucha interna se desataba en su pecho. Sin embargo, cada instante que pasaba al lado de Juanito y los demás le mostraba que había un camino hacia la redención, un camino que empezaba al enfrentar sus propios miedos. Hoy no solo compartiremos amor, también enfrentaremos todo aquello que nos ha detenido, proclamó María, su voz resonando como un tambor de guerra en el corazón del pueblo. La comunidad se unía, cada paso hacia adelante era un rezo a la esperanza, una declaración de que nada podría separarlos de la luz. Juanito miró hacia el cielo, como si pudiera ver a los ángeles que lo guiaban. Cada uno de ustedes tiene un poder dentro, un amor que florece como una flor silvestre. No tengan miedo de mostrarse. El amor es la respuesta, dijo con la sinceridad de su espíritu infantil, y su mensaje atravesó las murallas del temor que aún existían. A medida que la luz brillaba más intensamente, un viento renovador envolvió a la plaza. Sencillamente, cada persona comenzó a recordar su propia historia, sus traumas y tristezas, pero esta vez, no como cargas, sino como la mezcla de experiencias que les habían formado. Uno a uno, comenzaron a hablar, a compartir su viaje. Yo temía no ser suficiente. Yo cargaba la angustia de haber perdido a un ser querido. Con cada confesión, los murmullos de la multitud se convertía en un canto de liberación. Entonces, las sombras que acechaban comenzaron a desvanecerse y a ser disipadas por los ecos de la verdad compartida. La luz que emanaba de Juanito parecía absorber las greses de desconfianza y duda, convirtiendo cada lágrima en un manantial de fe y unidad. Las almas se alzaban como aves al cielo, listas para emprender su vuelo hacia una nueva vida, pero la prueba definitiva estaba aún por llegar. Un estruendo profundo resonó en el cielo, como un eco de lo divino que retumbaba en las entrañas de la tierra y de sus corazones. Una sombra mayor se cernió amenazadoramente sobre la plaza, como un recordatorio de que el camino hacia la luz siempre ha de enfrentar la oscuridad. ¿Podrán sostenerse mutuamente en esta tormenta? Preguntó la figura oscura que aparecía, su voz era un susurro en medio del clamor de la fe colectiva. La vida no es solo luz, siempre habrá sombras que acechen. Pero la comunidad, impulsada por el espíritu de Juanito, se mantenía unida, y un ferviente sí, resonó, como un mantra que mantenía a raya la duda. Nosotros somos la luz en medio de la oscuridad, contestaron al unísono, sintiendo como la fuerza de su amor se convertía en un escudo invisible y protector. Don Luis, de pie junto a los más jóvenes, levantó su mano y declaró, juntos somos más fuertes. Cada uno de nosotros es la esperanza de otros. Su voz, una vez titubeante, era ahora un canto de firmeza que mantenía unida la comunidad. Las tensiones estaban altas, pero el poder de la unión brillaba como el más intenso de los soles. Mientras el viento limpiaba el aire, la figura oscura comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás un rastro de luz. La plaza estalló en aplausos, como si cada latido de sus corazones celebrara la victoria sobre el temor. ¿Qué más debemos hacer, Juanito?, preguntó una voz entre la multitud. Juanito, con sus ojos resplandecientes y sonrientes, respondió, debemos llevar esta luz a donde más se necesita. El amor se comparte, y aquí, en Villa Esperanza, hemos comprendido que juntos somos capaces de todo. Fue entonces que la verdadera misión comenzó. Los habitantes de Villa Esperanza se dispersaron, llevando consigo la luz y el amor que habían cultivado. Cada acto de bondad florecía en las calles, en hogares y en los corazones de aquellos que una vez habían dudado. Un nuevo amanecer comenzó a dibujarse, y los cielos se abrían a un futuro brillante, donde el amor era el camino y la fe, su guía. El eco de la felicidad resonaba en cada rincón, traído por la voz de un niño profético que, sin saberlo, había sido el catalizador de un despertar espiritual.
Las vidas se transformaron, los corazones se sanaron y el pueblo se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que alguna vez habían caminado en la oscuridad. La historia de Juanito y la comunidad de Villa Esperanza era un testimonio de que, en el amor y la unión, se encuentra la fuerza para enfrentar cualquier prueba. De hecho, la luz siempre prevalecía sobre la sombra, así, alzando los brazos, los corazones vibraron con un solo propósito, ser luz en el mundo. Porque al final, el amor siempre será la respuesta ahora, no esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas encuentren esperanza y luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final que conecta con tu corazón. Y, por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz que la luz y el amor se esparzan.